Dios te bendiga. Es para nosotros un placer estar una vez más con ustedes, una vez más reconociendo la grandeza de nuestro Dios y disfrutando de esta hermosa locación, porque hoy quisimos, ¿verdad?, emular a nuestro pastor. Y hablando de nuestro pastor, reciban un afectuoso saludo de parte de él y de su esposa Amy Rosario, así como de la Junta de Directores de nuestra congregación y parte del Ministerio de Adoración. Un beso, un abrazo virtual a cada uno de nuestros hermanos y espero que en el día de hoy se gocen junto a nosotros dándole gloria y honra a aquel que se lo merece. Y en estos días en que estamos, ¿verdad?, en cada uno en su casa y en ese aislamiento social, por decirlo así, tenemos que reconocer que nuestro Dios sigue siendo Dios, que no importa la circunstancia, no importa los problemas que nos traiga la vida, nosotros reconocemos quién es Dios. Y así como lo están haciendo las demás congregaciones, porque la iglesia no ha cesado de predicar el evangelio, yo creo que ha sido un tiempo maravilloso para la iglesia, es un tiempo glorioso para el cristianismo, porque estamos llevando el mensaje a lo mejor de manera mucho más concentrada, ¿verdad? Y mucho más directa, porque podemos llegar a las casas directamente de nuestros hermanos. Así que en este momento que estamos viviendo, que es un momento donde el Señor nos ha permitido estas circunstancias, aún así nosotros reconocemos que Dios es Dios y que no importa que nos esté ocurriendo a nuestro alrededor, sigue siendo Dios. ¿Qué tal si nos acompañas cantando esta alabanza? ¿Qué circunstancias y lo que yo puedo explicar jamás cambiará lo que eres para mí? Hallar risa o llanto en la luz y oscuridad, salga el sol o llueva, eres Dios, eres fiel.
prevenir que nosotros estamos pasando a lo mejor tribulaciones, pero que estas tribulaciones son momentáneas y no se comparan con la gloria que hemos de recibir. Qué bueno para nosotros que hemos reconocido quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué tal si me ayudas a bendecir el nombre del Señor con ese coro que allá en Alfa y Omega nos gusta tanto, que dice: bendeciré tu nombre? Así que vamos a cantar en este momento esa alabanza hermosa. Bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Es que te amo con todo mi corazón. Eres tú mi Rey, mi Salvador. Con mi vida, con mi Rey, te alabaré, te alabaré. Es que te amo con todo mi corazón. Eres tú mi Rey, mi Salvador. Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré. Bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres fiel, solo a ti me entregaré. Es que te amo con todo mi corazón. Eres tú mi Rey, mi Salvador. Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré. Es que te amo con todo mi corazón. Eres tú mi Rey, mi Salvador. Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré. Es que te amo con todo mi corazón. Eres tú mi Rey, mi Salvador. Con mi vida, con mi ser, te alabaré, te alabaré. Amén. Y qué bueno que nosotros podemos seguir cantando y adorando al Señor en este hermoso panorama, en este rico viento. Así que si nos ven los pelos o escuchan algún ruido, usted sabe que estamos adorando al Señor en libertad en este hermoso set que hoy se ha convertido el patio de nuestra casa. Así que seguimos adorando y bendeciendo el nombre del Señor. ¿Y qué tal si buscan la palabra del Señor? ¿Dónde, Carmelo? En el Salmo 111, nos está leyendo aquí, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y qué bueno que en este momento podemos tener la palabra del Señor y que nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué tal
si reconocemos hoy una vez más que no hay imposible para nuestro Dios. No importa la situación que estemos atravesando, Dios sigue siendo Dios. Y para Él todas las cosas son posibles. La palabra del Señor dice, y así mismo cuestiona, ¿habrá algo imposible para Dios? En este momento nosotros reconocemos que no hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe. Cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe. Cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe. Cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe. Cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo el poder. Mi Dios tiene todo el poder. Mi Dios tiene todo el poder. Amén. Nuestro Dios tiene todo poder. Así que eso sería un buen ejercicio que utilizaras en este momento para declarar en voz en cuello que mi Dios tiene todo el poder. Así como tú ves todo esto moviéndose a nuestro alrededor, así mismo tan cierto como el aire que nosotros estamos respirando y sintiendo en este momento, así de cierto es el poder de nuestro Dios. Así que no podemos aminorar y a lo mejor se preguntarán, ¿y por qué ellos están tan contentos cantando en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros reconocemos quiénes somos en Dios. Amén. Y nosotros somos hijos de Dios y coherederos de Jesucristo. ¿Hay algo mejor? No hay nada mejor, así que nosotros tenemos que celebrar todo el tiempo esa hermosa bendición y recordar que debemos vivir bajo su santa y perfecta voluntad y que en momentos como este, que tenemos esta oportunidad a lo mejor de estar un poquito más en pausa de lo común, pues sabe que en este momento nosotros debemos refugiarnos en su presencia y reconocer que Él en nosotros tiene que crecer. Él tiene que crecer y nosotros entonces menguar. Es tiempo de nosotros escuchar su voz. Es tiempo de nosotros reconocer que el grande es Él. Así que tal si me ayudas a cantar, nos ayudas a cantar esta alabanza que también nos gusta mucho allá en Alfa y Omega y que aprovecho para enviarle un caluroso saludo una vez más a esa congregación hermosa que nos está viendo y que extrañamos, pero que sabemos que todo esto va a pasar y que cuando volvamos a estar juntos, aquí mismo volvemos a dar un culto grandioso al Señor, un servicio de adoración al Señor, o allá en la casa de nuestro pastor, o en el templo donde podamos reunirnos, pero que podamos estar todos, ¿verdad?
en ese amor fraternal. Así que no se me ponga triste nadie, que esto es temporero, esto va a cambiar. Y qué tal si entonces cantamos Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Queremos que Él sea el que sea reconocido en medio nuestro. No seamos nosotros quienes nos veamos, sino que en nosotros se refleje Cristo, que en nosotros se refleje su presencia, y que los demás que nos puedan estar observando puedan entender que nosotros le servimos a un Dios vivo y a un Dios de poder. No te desconectes, mantente ahí, porque el Señor ahora nos quiere hablar utilizando a nuestro pastor como medio, así que no te desconectes, porque luego de la palabra vamos entonces a estar teniendo un tiempo de meditación, de intercesión, de clamor al Señor por cada una de tus peticiones y por las nuestras también. Así que en ese momento yo te pido, ¿verdad?, que te unas en la intercesión, que junto al ministerio de intercesión clames, te arrodilles o busques el lugar propicio para así hacerlo y podamos clamar juntos. Así que escuchemos bien atentos lo que el Señor nos tiene que decir por los labios de nuestro pastor Tony Rosario. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este precioso día. En el día de hoy vamos a continuar con el mensaje que estamos trazando de la crucifixión de Jesucristo, de allá de esas
comenzamos en la Semana Santa, recuerda, comenzamos en la entrada triunfal, donde hablábamos de que Jesucristo había entrado en un asno, y esa manera diferente que Jesucristo entró, o sea, que aquel asno fue lo que hizo la diferencia, permitió que aquella gente que habían visto a Jesucristo como profeta, en este momento lo vieran como rey, como Señor, amén. Por lo tanto, enfatizamos que es muy importante que nosotros llevemos el mensaje de Jesucristo y que se vea a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Más adelante, el Viernes Santo, estuvimos hablando acerca de la cruz, que estaba formada por 2 maderos, y decíamos que esos 2 maderos estaban allá en el huerto del Edén. Amén. Allí en el huerto del Edén habían 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Y decíamos que el madero, la cruz, está compuesta por 2 maderos, una vertical y una horizontal, que el madero vertical, amén, fue sacado del árbol de la vida, que representa a Dios, que es lo absoluto, y el madero horizontal, que es la humanidad, que representa a la humanidad, que es del árbol de la vida, del bien y del mal, que es lo relativo y que pertenece a nosotros. La unión de esos 2 árboles, de esos 2 maderos, es la que formaron la cruz, amén. Posteriormente hablábamos de la resurrección de Jesucristo y decíamos que Jesucristo resucitó y que la tumba había quedado vacía y que la tumba quedó vacía, amén, porque en la tumba lo que van son los muertos, y Cristo ya no estaba muerto, sino que se levantó, estaba vivo, por lo tanto no se podía encontrar en la tumba. Y decíamos entonces también que la iglesia es una iglesia viva, y por cuanto está viva no puede estar en la tumba, tiene que estar también donde los vivos, mientras la persona era crucificada y mientras estaba vivo estaba en la cruz. Pero una vez moría se bajaba de la cruz, por lo tanto mientras estaba vivo estaba en la cruz. Nosotros hemos creído que la iglesia está viva, por lo tanto, ¿dónde encontramos la iglesia en este momento? Crucificado con Jesucristo en la cruz, amén. Cristo dijo, amén, que había que tomar la cruz y seguir cada día, por lo tanto creemos que la tumba no nos corresponde, sino que es la cruz. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del testamento, lo que Jesucristo testó, o sea, Jesucristo murió y nos permitió que nosotros fuéramos herederos, amén, de unas bendiciones grandes. Y una de las primeras bendiciones que decíamos que se cumplió en aquel momento fue cuando Jesucristo le dice a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, nos estaba haciendo su hermano. Y nosotros, si somos hermanos de Jesucristo, somos hijos de Dios. Antes le había dicho a sus discípulos siervos, después le dijo que eran amigos, pero en ese momento estaba tratando a sus discípulos como sus hermanos. Y nosotros entonces nos hemos constituidos en hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En esta tarde, pues queremos también predicarlo. En el día de hoy queremos predicar bajo el tema: abre el corazón ante Dios para descubrir lo que soy. Abro el corazón ante Dios para descubrir lo que soy. Y vamos a estar hablando, vamos a buscar, vamos a utilizar como referencia el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículos 15 al 19. Y en este momento leemos, dice de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nos hacemos una pregunta: ¿necesitaba Jesús saber si Pedro le amaba? ¿Para quién era el beneficio de contestar esa pregunta? O la respuesta a esa pregunta. Pedro le responde a Jesucristo, en alguna medida la pregunta no completa, amén, porque le dice: sí, tú sabes que te amo. Pero Jesucristo le estaba preguntando si le amaba más que los demás. Pedro sabía que Cristo entendía que le amaba. ¿Por qué? Porque en tantas ocasiones pudo ver Pedro que sin Jesucristo haber escuchado la palabra, simplemente con la persona pensar o hablar muy lejos de donde estaba Jesucristo, ya Jesucristo sabía lo que se estaba hablando y lo que se estaba pensando. Cuando Jesucristo declaró a aquel paralítico que sus pecados le eran perdonados, habían personas que comenzaron a pensar: pero ¿quién es este que perdona pecados? Aquellos no lo dijeron, lo pensaron, pero Jesucristo dijo: están pensando que si yo tengo poder
para perdonar pecados. Amén. En aquella ocasión que el hombre de la mano seca lo llevaron al templo en el día de reposo. Y la intención era a ver si Jesucristo lo sanaba para acusarle de que estaba violentando el día de reposo. Jesucristo también vio las intenciones de él y le dijo, estas son sus intenciones. Por lo tanto, Jesucristo en tantas veces pudo descifrar, pudo entender las intenciones y pudo leer el pensamiento que tenían las personas. Pedro lo sabía, por lo tanto dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿por qué le pregunta a Jesucristo? Le hace la pregunta, no solamente si le ama, ¿por qué me amas más que esto? Y está hablando acerca de ¿qué? De otros 6 discípulos. Yo quiero indicarte que lo que pasó fue que los discípulos estaban en la región de Galilea y se fueron a pescar. Amén. Y pasaron toda la noche pescando. Y mientras ellos iban a recoger para regresar, allí en las orillas había un personaje que le grita de lejos si tienen algo que comer, y ellos dijeron, no tenemos nada porque hemos pasado toda la noche pescando y no hemos logrado absolutamente nada. Jesucristo entonces les dice, tirar la red a la derecha, y cuando ellos la tiraron, dice que cogieron una gran cantidad de peces, 153 peces. Cuando Juan vio eso, inmediatamente entendió que aquel que le había dicho que tirara las redes a la derecha era Jesús. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender que el que nos está dirigiendo es Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente desciende de la barca para ir a recibir a Jesucristo. Pero Jesús le ordena que recojan los peces y que traigan. Y cuando llegan a la orilla se encuentran que Jesucristo tenía unas brasas y que sobre esas brasas había un pescado que estaba asando. Jesucristo le dice, traigan de lo que pescaron y prepara la comida y le da y le sirve a ellos. Amén. Eso fue lo que pasó en aquella ocasión. Esto lo resalto, ¿por qué? Porque cuando Pedro estaba viendo que Jesucristo estaba sirviendo, tiene que haber recordado un incidente que había pasado también unos cuantos días antes. Y fue que cuando Jesucristo estaba participando de la cena del Señor, en aquella ocasión dice que después de haber comido, Él comenzó a darle unos mensajes, a darle unas enseñanzas, y también le dijo, después de haber comido, le dijo a ellos, amén, que uno de ellos lo iba a ¿qué? Que ellos se iban a ¿qué? Que ellos se iban a escandalizar por causa de él, amén. Y Pedro inmediatamente le dice, Señor, ellos quizás sí, pero yo no. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Ahí es donde Jesucristo le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Vamos a entrar en un momento, antes de seguir esa temática, a decirte lo siguiente. Pedro había sido escogido por Jesucristo. No fue que Pedro escogió a Jesús, sino que Jesucristo escogió a Pedro. Amén. Y comenzando prácticamente el ministerio de Jesucristo, Jesús hace una pregunta ¿a quién? Le hace una pregunta a sus discípulos. El equipo que tenía, podemos decir la iglesia. Y le hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos, algunos dijeron, algunos dicen que dicen que Juan el Bautista, otros que dicen Elías, o algunos de los profetas. Pero Jesucristo inmediatamente dice, ¿quién dicen ustedes? O sea, a Jesucristo le interesaba ver lo que decía su equipo, que era él. Y Pedro inmediatamente le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración. Yo no sé si has pensado en esa declaración. Porque fíjate que los intérpretes de la Biblia estaban esperando un Mesías. Pedro está hablando del Mesías, pero aparte del Mesías está hablando del Hijo del Dios viviente. Los que estaban esperando al Mesías, yo no creo que estaban pensando que era Dios que iba a encarnar, que era Dios que iba a descender del cielo e iba a tomar la forma de hombre. Yo creo que ellos no pensaban eso, pero la declaración de Pedro estaba porque dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Por lo tanto, Cristo le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque era una revelación especial. Amén. Fíjate que Pedro ahí en ese momento, amén, había respondido al Señor. Pero Pedro, una persona muy impulsiva, extrovertido. Y muchas veces hablaba, y a veces hablaba con corrección, y otras veces Jesucristo
lo tuvo que corregir. En ese momento, cuando Pedro le dice esa exclamación, Jesucristo acuña el término iglesia. Amén. Y dice que esa declaración de Pedro de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración, si es que se va a edificar la iglesia de Jesucristo, aquellos que hemos creído y hemos declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios, amén, que lo hemos confesado así, sobre esa afirmación se va a declarar la iglesia. Y esa iglesia que está amparada, que está edificada sobre aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, aún las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. No tiene poder el infierno contra una iglesia que está fundamentada en Jesucristo. Que Cristo es ¿qué? Es la cabeza del ángulo, la piedra principal. Por lo tanto, amén, claramente Cristo le está diciendo a Pedro, amén, le está hablando de lo que es la iglesia. La iglesia, amén, fundada, en el cual nosotros formamos parte de ese cuerpo y Cristo es la cabeza. Siempre y cuando en ese equipo sea Jesucristo el líder, sea el dirigente, no podrá prevalecer el infierno contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora, yo te hablaba ahorita que cuando Jesucristo estaba en ese proceso del drama, que se iba a enfrentar al drama de la cruz, amén, le habla a los discípulos y le dice que ellos se iban a escandalizar. Todos vosotros os escandalizaréis en mí de esta noche. Eso fue Mateo 26, versículo 30 al 35. Amén. Pero Pedro le dice, amén. Otros sí, yo no. O sea, que otros podían sí, pero, o sea, ahí tú vemos a un Pedro que está respondiendo inmediatamente, posiblemente sin pensar lo que está diciendo. Allá en Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, que registra lo mismo, todavía es más interesante, porque Cristo le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Amén. Aquí un poquito más allá, Pedro recibe palabras de Jesucristo y le está diciendo, un evangelista dice que Jesucristo le dijo que me vas a negar y me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. Y aquí Lucas dice que el enemigo lo estaba zarandeando, amén, pero que una vez vuelto, amén, iba a qué, para que viniera a confirmar a sus hermanos, amén. Fíjate por qué entonces que Cristo le hace esa pregunta, ¿me amas más que los otros? Amén. Porque él había tratado de hacer una diferencia y decir, ellos están allá y yo estoy aquí, yo soy diferente. Ellos se irán y posiblemente tienen miedo, son cobardes, pero yo voy a ser valiente y si tengo que enfrentar la muerte, la voy a enfrentar por causa de ti. Esa fue la afirmación de Pedro. Amén. Y Jesucristo ahora, cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Amén. Más que estos, amén. Es porque le está diciendo, en una ocasión tú estableciste una comparación entre tus hermanos, entre los otros discípulos, entre el equipo, entre tus compañeros. Y muchas veces nosotros también se hace lo mismo, que se está comparando los predicadores, y aquel que es evangelista pues piensa posiblemente que es más, que su mensaje es más poderoso que el otro. Aquel que Dios lo usa poderosamente, muchas veces se está comparando, y el Señor no quiere que nosotros nos comparemos. Nosotros tenemos una relación muy personal, muy directa con el Señor. Entonces ahora te estamos diciendo que cuando terminan de comer, inmediatamente Jesucristo se refiere a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Y eso tiene que haberle recordado también aquellas palabras cuando Cristo le dijo, Simón, hijo de Jonás, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, ya él tiene que haber relacionado que en una ocasión Cristo se dirigió a él y ahora también se está dirigiendo. Pedro tenía muchas cosas, amén, escondidas posiblemente en su corazón, muchos recuerdos de tristeza, porque cuando él le falló a Jesús, él lloró amargamente por haber negado a Jesucristo. Entonces ahora Jesucristo lo está confrontando. Qué bueno cuando el Señor nos está confrontando. Fíjate que es una situación análoga. Habían terminado de comer como en aquella ocasión habían terminado de comer. En aquella ocasión Cristo le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás. Y aquí también le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás. Él recuerda entonces lo que Cristo le dijo, que le iba a negar. Fíjate que cuando Pedro,
que aparentemente era tan valiente, se enfrentó cuando estaban interrogados, cuando estaban juzgando a Jesucristo. La primera vez le negó y no notó, amén, o no se recordó su compromiso de no negarle, de no faltarle. Le negó por segunda vez. Y el gallo cantó la primera vez y Pedro no escuchó el gallo. Y hay personas que no están escuchando el gallo cantar. Hay personas que no están escuchando lo que Dios le dice. Pedro no escuchó el gallo. Pero ahora cuando Cristo le pregunta por segunda vez, Pedro me ama, tiene que haber recordado la primera vez que cantó el gallo. Amén. Y él no escuchó a Jesús. No escuchó a aquel gallo para reaccionar. Tercera vez Jesucristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y ahora él dice que se puso triste, muy entristecido. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Amén. Ya Dios había hecho, ya Cristo había producido lo que quería, lo que esperaba en Pedro, que él comenzara a adentrar en su vida. Amén. Que comenzara a buscar en su corazón para descubrir lo que era. Amén. ¿Qué descubrió allí? Que le había fallado a Dios. ¿Qué descubrió allí? Amén. Que 3 veces le había negado y que el gallo tuvo que cantar 2 veces para que él pudiera entender sus fallas. ¿Cuántas fallas nosotros tenemos? ¿Cuántas veces hemos compromiso con el Señor y ellos hemos faltado, hemos fallado? Por lo tanto, eso está metido ahí en nuestro adentro y el Señor quiere llegar para que nosotros descubramos el beneficio de la pregunta, de la respuesta a la pregunta. No era para Pedro, no era para Jesús, era para Pedro. Yo quiero que tú entiendas que el Señor nos dijo que orásemos en todo tiempo, pero la oración, amén, Dios sabe todo lo que nosotros le vamos a pedir y todo lo que le vamos a decir en oración. ¿Por qué entonces quiere que nosotros oremos? Porque el beneficio de la oración no es para que Dios se sepa lo que nosotros necesitamos, es para que nosotros entendamos que no somos autosuficientes, que dependemos de Él. El problema de la autosuficiencia, Pedro lo manifestó en aquel momento. Ellos se van a ir, pero yo voy a hacer frente y si tengo que ir a la muerte, la voy a enfrentar. Eso se llama autosuficiencia. Podía decir arrogancia, prepotencia, como tú quieras llamarlo, amén. Pero en alguna medida Pedro se precipitó. Y yo quiero que tú entiendas que este problema de la autosuficiencia viene arrastrándose desde el huerto del Edén. Allá Eva quiso ser autosuficiente. Por eso Satanás le dijo, cuando Dios sabe que cuando tú comas de esto vas a ser como Él. Dijo, pues yo no voy a depender de Dios, amén. Y no solamente pensó en eso, sino que le llevó el pensamiento a Adán. Y tanto Eva y Adán, por estar buscando la autosuficiencia, desobedecieron ¿a quién? Desobedecieron a Dios. Y el Señor quiere que nosotros, amén, entendamos que no somos autosuficientes, que dependemos de Él, que de Él viene todo. Y Él quiere que entonces lo entendamos así. Y en ese momento Pedro tiene que bajar la cabeza y tiene que ponerse triste, amén. Y tiene que recordar el momento que Él le había fallado a Dios, amén. Fíjate que cuando le dice, me amas, amén. La primera vez le dijo, me amas más que a esto. Las otras 2 le dice, me amas. No vamos a entrar en estos conceptos muy interesantes, por cierto, amén. Los que saben del griego, yo no sé griego, amén. Pero han descubierto que la palabra amor, la primera vez que Jesucristo le dice, me ama, se la da en el contexto del amor ese ágape. Y Pedro le contesta, si tú sabes que te amo, pero en el concepto filial, amor filial. Recuerda que amor ágape es el amor de Dios, el absoluto. El filial es el relativo, amén. Cuando la segunda vez Cristo le pregunta con el mismo tipo de amor, ¿me amas? El amor ágape. Pedro le contesta otra vez, amén. Sí te amo, pero la palabra es el amor filial. Y la tercera vez entonces es que Jesucristo utiliza el mismo tipo de amor, la misma expresión de amor, pero no amor ágape, sino amor filial a Pedro. Y Pedro le responde en los mismos términos, amén. Pero no vamos a entrar mucho en esa parte porque no nos interesa. Si lo que nos interesa es entrar en el amor. El amor es absoluto. Amén. El amor ágape es absoluto. Es el amor que viene de parte de Dios. O sea, Pablo decía, amén, en 1 Corintios capítulo 13, que ese amor, amén, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca dejará de ser. No tiene envidia, no se jacta, amén, de lo malo, sino que lo busca lo bueno. Amén.
Eso es que habla Pablo de qué, de ese amor. Por lo tanto, estamos hablando de un amor, no es un amor comparado. Tú no puedes decir yo amo más o tú amas más, amén. ¿Y por qué Jesucristo le pregunta eso si decimos eso? Bueno, vamos a explicarte, amén. Una cosa es el amor y otra cosa es que los gestos o los hechos que nosotros hacemos en agradecimiento por ese amor. En una ocasión Jesucristo visitó, amén. Estuvo en la casa de Simón el fariseo y allí se presentó una mujer, amén, y allí enjugó los pies de Jesucristo con sus lágrimas, le echó un perfume muy costoso, amén, sobre Jesús. Y allá Simón decía en su mente, si este hombre supiera quién es esta mujer, qué clase de mujer está ungiéndole, no le permitiría. Y eso lo pensó. Pero Jesucristo sabía lo que estaba pensando Simón y le dijo: Simón, yo vine aquí a tu casa y tú no me lavaste los pies, no me diste agua para mis pies, tú no me diste un beso, tú no me ungiste mi cabeza, y esta desde que llegó no cesa de jugar mis pies con sus lágrimas, de secar mis pies con su pelo, de depositar todo eso, amén. ¿Sabe por qué? Porque ella ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Entonces tú me dices: pastor, ahora te estás contradiciendo, porque estás diciendo que Cristo está hablando de un amor que se puede cuantificar. No, amén. El amor es absoluto, no lo podemos cuantificar. Lo que podemos cuantificar son ¿qué? Los hechos, amén. Los hechos que se llevan a cabo por el agradecimiento. Si yo tengo un agradecimiento muy grande, pues los gestos míos, mis hechos van a ser mucho más potentes o más grandes que aquel que no tiene prácticamente ningún agradecimiento. Por lo tanto, el amor, eso es absoluto. No podemos comparar el amor. Ahora Pedro está hablando directamente, se olvidó de la primera premisa de si amas más que esto. Ahora está directamente con Pedro, porque él quería que Pedro en este momento se encerrara o descubriera en sí mismo qué es lo que tenía. Jesucristo estaba confrontando a Pedro, como también nos confronta a nosotros, amén. Esa tristeza, amén, que llegó al corazón de Pedro, amén, provocó que Pedro pudiera internalizarse, entrara en su vida y tocara una parte que posiblemente hubiera una parte que no había visto. Yo creo, tú sabes que nosotros somos como el iceberg, amén, que la parte del iceberg, lo más grande del iceberg es lo que no se ve. Lo pequeño es lo que se ve, amén. Y muchas veces nosotros vivimos en esa dimensión de ahí en adelante, lo poquito que se ve, ahí no, pero no profundizamos en lo que está escondido, los momentos, aquellos que nos produjeron tristeza, frustraciones, que nos traen dudas, que nos traen miedo, todo eso que está encerrado. El Señor quiere llegar ahí, porque quiere restaurarnos, nos quiere levantar, y hasta tanto no le permitamos, no nos bajemos nosotros para descubrir lo que somos, el Señor no se ha de glorificar en nuestras vidas. Es que tenemos que abrirle el corazón ante Dios para descubrir lo que somos. Pedro en ese momento descubrió que le había fallado a Dios. Y nosotros cuando nos detengamos también vamos a descubrir que le hemos fallado a Dios. Fíjate que Jesucristo le dio a Pedro 2 mandamientos: que apacentara a los corderos, que pastoreara a las ovejas y que apacentara a las ovejas. El concepto de apacentar es dar pastos al rebaño. Pastorear quiere decir hacer el oficio del pastor, guiarlo y ofrecerle el mejor alimento y las mejores aguas. Amén. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que apacienta a los corderos, ¿qué es un cordero? Un cordero es el hijo de una oveja que tiene 1 año o menos. Y se entiende entonces que los corderitos son débiles. Y hablando aquí en términos no de ovejas de animales, sino de la red, de la grey de Jesucristo, de nosotros, amén, los que formamos el rebaño de Jesucristo. Hay en esa grey corderos, personas débiles, inmaduras, y algunos serán inmaduros y débiles toda una vida. Pasará 1 año, 2, 3, y esperando que maduren, siempre serán inmaduros. Pues a esos hay que apacentarlos con paciencia. Cuando tú te conozcas que tú también has fallado y que hay un grado de inmadurez y que han tenido que tener paciencia contigo, ¿cómo lo descubres? Cuando abres tu corazón ante Dios para descubrir lo que eres.
entonces tendrás, amén, la capacidad para poder entonces apacentar a otros que quizás no pasen del primer grado, que no lleguen a la etapa de oveja y que seguirán siendo como corderos, pero ya tú pudiste descubrir en ti mismo que también tú has pasado por ese proceso y que en alguna ocasión también tú has sido cordero. Hay veces que nosotros nos presentamos, actuamos como corderos, creemos ser ovejas ya mayores o viejas, amén, pero a veces la conducta es como la de un corderito, de gente débiles, de gente inmaduras, amén. Pedro tenía que descubrir lo que había en él. ¿Tú sabes por qué que el Señor nos confronta? ¿Y por qué que el Señor quiere llegar? Que nosotros descubramos lo que hay ahí. Porque una vez hacemos ese autoexamen, vamos a descubrir en nuestra vida nuestras fortalezas. Qué bueno que hay fortalezas. Pero también vamos a descubrir nuestros límites. Amén. Y no podemos operar más allá de nuestros límites. Y a veces nos olvidamos que tenemos límites. Y a veces la gente se olvida que tenemos límites. En la medida que nosotros podemos descubrir esos límites y podemos también entender nuestra fortaleza, estaremos aptos para cumplir la labor de pastorear. Todos somos pastores. Aquí no estamos hablando del pastor que está al frente del rebaño. Todos en alguna medida somos ¿qué? Somos pastores. Por lo tanto, amén, es muy importante que nosotros en ese análisis vayamos y descubramos que hay debilidad y que hay nuestros límites. Mira lo que dice Pablo. Pablo tenía un aguijón, decía él, y en 3 ocasiones le pidió a Dios que atendiera aquel aguijón. Y mira lo que le dice: Jehová me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Qué bueno es que nosotros, cuando abrimos el corazón ante Dios, Él nos va a ayudar para que nosotros descubramos nuestras debilidades. Y en la medida que descubrimos nuestras debilidades, esas debilidades se convierten en fortaleza. Termino con la siguiente expresión. Yo no sé si tú recuerdas cuando Jesucristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremendo, hermano. Aquí está el Señor enfrentando a Pedro, porque Él quería que Pedro volviera en sí, para que entonces continuara con la labor que Dios había puesto en sus manos. Pedro necesitaba volver en sí para continuar, para llevar a cabo la labor de pastorear, la labor de apacentar. Eso fue Pedro. Y nosotros también, el Señor a cada uno de nosotros ha puesto algo en nuestras manos, algún talento, algún don, algún ministerio. Y quiere que antes de llevarlo a cabo, mientras lo estamos llevando a cabo, abramos nuestro corazón y comencemos a buscar qué es lo que hay ahí. Y podamos descubrir entonces que hay debilidades, que hay frustraciones, que hay cosas que todavía no se han sanado, para que entonces Jesucristo pueda llegar ahí, nos pueda sanar, nos pueda restaurar y nos pueda hacer volver en sí. Jesucristo le dijo a Pedro, y una vez vuelto, amén, porque Jesucristo sabía que Pedro se iba a levantar. Y nosotros tenemos que estar claros que si escuchamos la voz de Jesucristo y obedecemos a Él, también nos vamos a levantar. Por lo tanto, en este día de hoy te invito para que abras el corazón ante Dios. No para que Dios descubra lo que hay en ti, sino para que tú descubras lo que eres y puedas ser restaurado y puedas llegar a la posición o al lugar que el Señor quiere para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Todos tenemos un propósito de Dios, amén. Pero va a ser cumplido en la medida que yo abra mi corazón y en la medida que yo me convierta en colaborador de Dios y en la medida, amén, que yo pueda volver en sí, amén, y entender cuán débil soy o la fortaleza que pueda haber en mi vida y ponerlas a los pies de Jesucristo y entonces entrar humilde delante del Señor y entender que hay otros también que son débiles, se podrá cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Te invito entonces a que abras el corazón ante Dios para descubrir lo que eres. En este momento Dios te bendiga y quiero que te unas en oración en las peticiones con nuestra hermana Naida Benítez en representación del Ministerio de Intercesión. Dios te bendiga, amado hermano. Es maravilloso que el Señor nos permita reunirnos nuevamente
de esa misma situación, nosotros también somos como Pedro, y el Señor a veces nos confronta y nos pone de frente preguntas y señalamientos que nosotros tenemos que atesorar y evaluar en lo profundo de nuestro corazón, como este mensaje. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones que debemos cambiar, que debemos mejorar? Porque el Señor nos está llamando a algo mayor. Y en este tiempo de cuarentena es muy poderoso para que nosotros podamos tener ese espacio y buscar dentro de nuestros corazones, abrirle nuestros corazones al Señor, para que Él pueda claramente mostrarnos qué es lo que hay en nuestros corazones, qué debe ser cambiado, para que nosotros podamos recibir la revelación de parte del Señor de qué es lo que Él quiere que nosotros verdaderamente hagamos y de qué es lo que Él espera de nosotros y en qué espera que nosotros nos convirtamos. Todos vimos la maravillosa transformación de Pedro, claro está, vino después del derramamiento del Espíritu Santo, pero ya en este momento el Señor estaba tratando con la vida de Pedro como está tratando con tu vida hoy. Es maravilloso saber que el Señor se enfocó en el amor, porque el amor es la experiencia más maravillosa y es lo que hace que todo sea efectivo en nuestras vidas. Y esto incluye principalmente todo lo que hacemos para el Señor. Es una reflexión maravillosa que debemos aprovechar este tiempo de cuarentena para entrar en ella. Y es algo muy curioso que quiero recordarte. El tiempo de cuarentena no te debe afligir tanto, sino que debes recordar la experiencia de Jesús, lo que sucedió luego de esa experiencia de cuarentena. Jesucristo estuvo en cuarentena 40 días y 40 noches en el desierto, y en esa cuarentena Él fue adiestrado, Él fue llevado a un punto donde tuvo la tentación que le trajo el enemigo, una gran tentación, aprovechándose de sus momentos de mayor debilidad, o uno de los principales momentos de debilidad de nuestro Señor. Pero Él, al final de su adiestramiento, usando la palabra y concentrado en la voluntad de su Padre, obtuvo una gran victoria. Y es maravilloso que nosotros podamos evaluar esos pasos que dio Jesús después de salir de esa cuarentena a la que fue llevado por el Espíritu. Yo no tengo duda de que el Espíritu Santo nos ha llevado a una cuarentena para que nosotros podamos mirar dentro de nuestro corazón y hacer una introspección y ver qué verdaderamente hay allí que el Señor pueda usar. Y si tenemos que cambiar las cosas, ¿qué cosas debemos cambiar para que el Señor pueda ser el Rey y dueño de nuestras vidas y el propósito del Señor se cumpla? Es maravilloso que cuando salgamos de esta cuarentena, nosotros empezamos a dar fuertes pasos de fe y de victoria basados en el conocimiento revelado de que hemos tomado tiempo para evaluar nuestros corazones y sabemos qué es aquello con lo que tenemos que trabajar para que la voluntad del Señor sea revelada en nuestras vidas y podamos lograr y podamos llegar, podamos alcanzar aquello para lo cual Él nos ha creado, aquello para lo cual Él nos ha puesto en este mundo, y podamos complacerle, que pueda decir: este es mi Hijo amado en el que me complazco tanto. Yo te invito a orar en esta hora al Padre en el nombre de Jesús para que esta poderosa revelación se manifieste en tu vida, y luego de esta cuarentena la iglesia se levante con poder y con autoridad y con conocimiento pleno y exacto de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te bendigo, yo te exalto, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Tiempo, Señor, de reflexión. Tiempo, Señor, de buscar dentro de nuestros corazones aquello que ya tú sabes que hay, aquello
y ya no estar dando más palos a ciegas, como decía Pablo. Señor, yo te pido que esta palabra poderosa sea revelada a los corazones de todos los hermanos, Señor, y amigos que nos escuchan, porque ciertamente, Señor, tú tienes un plan poderoso. Tú quieres que haya esa transformación en nuestras vidas para que entonces venga ese propósito tuyo y se haga una preciosa y poderosa realidad en nuestras vidas. Entendemos que nada podemos hacer sin ti y entendemos que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude en este proceso. Por eso yo te pido en esta hora que seas tú llenando las vidas de tu Espíritu Santo, revelando a través de tu Espíritu Santo, que mire los corazones, Señor, como miraste el corazón de Pedro en aquella ocasión, y puedas ir hablando a cada vida, Señor, mostrando a cada vida qué es aquello que tú deseas que sea cambiado en nuestros corazones, para llevar ese poderoso mensaje y para poder hacer el trabajo de acuerdo a cómo es el deseo de tu corazón, Señor, y no el nuestro. Es maravilloso este tiempo, Señor. Gracias porque tú fuiste en cuarentena primero que nosotros, llevado por el Espíritu Santo, y hoy nosotros hemos sido llevados también a cuarentena y es momento de reflexión. Tu Espíritu Santo sea soplando revelación, sea trayendo revelación a la vida para que puedan mirar en sus corazones y puedan ver aquello que está estorbando para que el Señor sea nuestro Rey, nuestro Señor, y que podamos ver con claridad, como pudo ver Pedro, que el Señor quería que pastoreara sus ovejas. Así que cada cual en su llamado, cada cual en su propósito, toda duda, Señor, sea disipada ahora en el nombre de Jesús, y que tu pueblo sea transformado en lo que tú quieres que realmente sea, para cuando termine este tiempo de cuarentena, así como cuando terminó tu tiempo de cuarentena, aleluya, podamos dar grandes pasos de fe, grandes pasos dentro de tu propósito, dentro de tu voluntad, Padre Santo, y podamos alcanzar todas esas cosas maravillosas que tú dijiste que nosotros haríamos en tu nombre, aún más grandes que las que tú, Señor, hiciste en la tierra, aún más grande haríamos, Señor. Pero tenemos que estar en reflexión. Te pedimos que tomes nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos y de nuestros amigos, porque hay muchas personas que nos están escuchando para los cuales tú tienes planes maravillosos y por alguna razón, Señor, se han detenido o se han alejado de tu cuerpo, de tu presencia, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido que los abraces y los acerques en esta hora, y que con ese mismo amor restaurador que trabajaste con Pedro, trabajes con ellos y trabajes con cada uno de nosotros, Señor, los que pertenecemos a tu iglesia. Sigue añadiendo, Señor, las vidas, Dios. Tú sabes quiénes son las personas y tú sabes cuáles son los propósitos. Tú sabes cuánto amor hay en el corazón de cada uno de nosotros y sabes cuánto estamos dispuestos a dar y a entregar por ti, porque se trata de entregar, de dejar ir para que seas tú formándote en nuestros corazones. Gracias por amarnos tanto, Señor, que tu propósito y tu plan se cumpla en nosotros, Señor, y que siempre tengamos el corazón abierto para responder a la confrontación amorosa, piadosa, una confrontación que nos catapulta en una criatura espiritual mucho más productiva, cimentada en tu poderoso amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús he orado. Amado amigo, en este día tan maravilloso, tan especial, quiero declarar sobre ti una bendición poderosa. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que la paz del Señor esté sobre ti en todo momento, y que puedas ir en intimidad con el Señor para tener ese tiempo de refrigerio y de reflexión delante de tu amado Padre, donde Él te mostrará ciertamente todas aquellas cosas que Él quiere que tú